noches, bienvenidos a nuestro programa Respuestas a Preguntas que Incomodan. Espero que estén bien y que disfruten de este programa junto a un rico cafecito o chocolatito. Con pancito. Con pancito, correcto. Yatensi Bonilla, ¿cómo está? Yatensi Bonilla, Yatensi Rodríguez. Ustedes sí sabían, amigos y amigas, que nuestros segundos apellidos son parecidos, Sequera y Cerquera. Y nuestros nombres también, Yadensi y Yatensi. ¿No lo han confundido alguna vez conmigo? Me han dicho Yadensi. Y usted le ha dicho, señorita Yatensi. Qué linda que está, se le han dicho. Bueno, amigos y amigas, hoy la pregunta que nos convoca es: ¿existen los ángeles? Esta realmente es una inquietud mía, una pregunta de mi parte para el profesor, el maestro Yatensi Bonilla. ¿Qué le parece esta buena pregunta? Por fin usted hizo una pregunta. Por fin. Y hace rato que vengo rogándole para que le responda esta pregunta. Y el momento llegó. ¿Existen los ángeles? Ya dice, ¿usted tiene problemas con los ángeles? No, pero yo sí quiero saber más sobre los ángeles. Sí, me encanta el tema de los ángeles. Usted una vez le dijo a Francisco Serrano, mi angelito. que era mi ángel guardián. No, quiero entender. Mis amigos son ángeles, mis hermanos en la fe son ángeles, ¿sí o no? Yatensi Bonilla. Está bien. Bueno. ¿Qué significa ángel, Yatensi? Bueno, la palabra ángel, vamos a la etimología, es una transliteración del griego. Ángel en español, ángelos, en latín viene del griego ángelos. Y ángelos significa mensajero. Un ser que lleva un mensaje. Esa es la definición etimológica. Ángel, repito, es una transliteración directa del latín y del griego. Angelos, que significa dar un mensaje o mensajero. Otras culturas, no hablemos de la cultura judía ni cristiana, sino otras culturas antes de la judía, ¿creían en los ángeles? ¿Cómo, por qué, cuándo, dónde? Sí, sí. La concepción de los ángeles no es un derecho solamente del judaísmo ni del cristianismo. Culturas antes de la formación de la fe judía creían en los ángeles. ¿Ya? Nombremos los babilónicos, los persas, más los babilónicos. Creían en ángeles que eran como los mensajeros de los dioses. Ahora, vamos más al fondo. Las concepciones de los dioses en otras religiones era la proyección de cómo se concebía un monarca con sus sirvientes. Usted sabe que en las culturas antiguas habían reinados, reyes, y cada rey tenía un séquito de servidores. Un rey tenía un juez, un fiscal, mensajeros. Y los mensajeros eran importantes en las cortes de los monarcas humanos, sobre todo en la antigua Mesopotamia, en la antigua Grecia. Un rey tenía mensajero para llevar un edicto a otro pueblo. Oye, interesante esto. Entonces, así, las antiguas religiones como las caldea, la sumeria acadia o la cananea, la egipcia, etcétera, la romana, la griega, concebían a los dioses como si fueran reyes, con sus sirvientes, con sus seres celestiales llamados ángeles. En conclusión, concebir a un Dios con una corte celestial es la proyección de los gobiernos de las monarquías humanas, es una proyección. Ya, algunas historias o textos han quedado registrados en algún documento sobre esos ángeles. Sí. En esas culturas. Sí, en la famosa epopeya de Enima Elish sobre el origen de los dioses, del mundo, ya hablaban de los seres celestiales, en el Gilgamesh, inclusive en la Odisea, en mucha literatura griega. Ahora, la concepción de los mensajeros, que eran seres espirituales al servicio de los dioses, también les concibieron que tenían alas. Ya estos ángeles con alas vienen antes del judaísmo. Y hay dos religiones que concibieron los ángeles con alas, la religión griega y la religión romana. Los griegos concibieron que en el Olimpo habían dos dioses o semidioses, dos seres con alas, que era el mismísimo dios Hermes
Y el dios Hermes era el dios de la comunicación, era el mensajero de Zeus que venía a la tierra a comunicar un mensaje de parte de Zeus. Ya. Hermes tenía alitas. ¿Ya? Y también había otro que tenía alas, el dios del amor, Eros. Eros era el dios del amor, que era el mensajero del amor con alitas. Y en la religión romana había un dios que tenía alas, Cupido, el dios del amor. Entonces, en líneas generales, los seres que tenían alas eran seres espirituales que eran los mensajeros de los dioses a la humanidad. Y una característica de los ángeles antes del Antiguo Testamento en otras religiones era que los ángeles se encargaban de unir, de dar un mensaje de Dios a la humanidad. Eran los seres intermediarios entre lo divino, entre una divinidad y la humanidad. Era el punto de unión entre lo divino y lo humano. ¿Por qué alas? ¿Representaba algo? ¿Tenía algún significado? Sí. Era porque eran mensajeros que tenían que trasladarse, moverse para llevar un mensaje. Ya. Entonces, las alas significaban movilidad. Ok. Ahora, adentrándonos un poquito ya en la religión judía, ¿cómo se entiende esto de los ángeles? Mire, aquí hay y una buena pregunta, ya es lo que me acaba de hacer, pero antes de responderla, aquí ha habido muchos comentarios exegéticos. La pregunta es si en la concepción de los ángeles del Antiguo Testamento hubo una influencia de la concepción de los ángeles de Babilonia, porque los babilónicos sí dibujaron los ángeles así, seres espirituales con alas, y eran los mensajeros, y después los griegos y los romanos. Ahora, ante su pregunta directa, el Antiguo Testamento habla de ciertas denominaciones o jerarquías, Correcto. pero no en forma emblemática ni directa, no. Ellos hablan, el Antiguo Testamento hablan de querubines, de serafines y de arcángeles y ángeles, como 4. Ya. Querubines, arcángeles, serafines y ángeles. Y cada nominación tiene un significado. Comencemos con los arcángeles. El Antiguo Testamento habla de la palabra de los arcángeles. La función de un arcángel, según el Antiguo Testamento, era el que se encargaba de... el arcángel era el que se encargaba de iluminar, de cuidar. Ahora, la palabra arcángel viene de 2 palabras griegas. Ar significa principal o el jefe. Ya. La palabra sumo sacerdote era argeis, que significaba alguien que era el jefe de los sacerdotes. Viene de arge, que significa comienzo, principio. Entonces, la palabra ar significa alguien que está en autoridad, alguien que es el principal. Y ángelos era el mensajero, el ángel. Entonces, O sea que un arcángel es mucho mayor que un ángel. Sí, Ok. porque significa el jefe de los ángeles, Ya. el principal de los ángeles, por las 2 raíces griegas. Ar, principal, ángelos, ángel, el jefe de los ángeles. Entonces, los arcángeles eran los jefes de los ángeles. Ya. Y tenían ciertos trabajos específicos. Vamos a unos ejemplos. Daniel. En Daniel capítulo 9, versículo 21 al 27, cita un arcángel, el famoso Gabriel. Para Daniel, el papel del ángel principal, Gabriel, se encargó de dar entendimiento a la visión a Daniel. Daniel tuvo una visión que no la entendió mucho y el arcángel San Gabriel le dio entendimiento. Ese fue el trabajo de ese ángel importante. En el mismo Daniel, capítulo 12, versículo 1, está otro arcángel, Miguel. Pero ¿cuál es el papel de Miguel? Se encarga de cuidar al pueblo de Israel. Es como el guardián del pueblo. Ya. Ahora, Tobías da el nombre de un tercer arcángel, Rafael. Ya. Y así. Entonces, los arcángeles ocupaban ministerios, trabajos específicos con ciertos grupos, como el pueblo, en el sentido de que Miguel cuidaba al pueblo, o como Gabriel, que le dio entendimiento a Daniel. Ya. Y la historia del cristianismo habla de 4 arcángeles, según la historia: Rafael, Gabriel, Miguel y me parece que Urias. ¿Por qué Daniel menciona tanto a estos arcángeles? ¿Será por la misma influencia babilónica? Sí, exactamente, puede ser. Pero más que la influencia babilónica es en sí la inspiración de la palabra. Ya. Entonces eran arcángeles que tenían unos trabajos específicos. Ahora, los serafines. Los serafines, la palabra serafín tiene un origen acadio, que significa adorar. ¿Ya?
no tanto del hebreo directo, porque el hebreo es hijo, igual que el paleohebreo, del acadio antiguo, de la lengua acadia babilonia o acadia siria. En el acadio antiguo, serafín significaba adorar, honrar. Y eso, el tema de los serafines lo usa mucho el profeta Isaías. Si revisamos Isaías capítulo 6, Yadetsi, versículo del 1 al 7, dice Isaías en la visión que él tuvo donde Dios le confirmó su llamado al profetismo. Dice Isaías, él vio el templo, vio que estaba la presencia de Dios, que colmaba todo el templo, pero vio serafines con 6 alas que adoraban a Dios en el templo. Interesante esto. ¿Por qué las 6 alas? Eran 3 pares de alas. Un par de alas era que se tapaban los ojos. ¿Por qué se tapaban los ojos? Porque la presencia de Dios era tan fuerte, su luz, que iluminaba todo el templo que podían quedar ciegos. Entonces se tapaban los ojos. Otras 2 alas eran para cubrirse sus pies, y las otras 2 alas eran inclusive para volar. Entonces la función de los serafines en el relato de Isaías 6, del 1 al 7, es de adoración. De adoración. Entonces hay una jerarquía de serafines que se encargan de la adoración en el mundo celestial. Ahora, los querubines. La palabra querubín también viene del acadio antiguo, que significa guardar o custodiar. Se encarga de cuidar a alguien. Encontramos 2 relatos que los querubines cuidan. El primero es en Génesis, capítulo 3, versículo 24. Cuando Adán y Eva pecaron, Dios mandó a clausurar el paraíso, el árbol de la vida, y mandó querubines a cuidar el lugar. Entonces, son como custodios, son ángeles custodios. También lo encontramos en Ezequiel, capítulo 10. En Ezequiel 10 aparecen los querubines con la función de cuidar el templo, el tabernáculo, los lugares sagrados. Y miren que cuando construyeron el templo en Jerusalén, hicieron querubines, repetieron querubines en el templo. Las únicas estatuas que permitieron introducirlos al templo fueron los querubines, porque simbolizan custodiar, guardar, cuidar. Oye, interesante, así se va manejando toda una diversidad de jerarquías celestiales. Ya, entonces, arcángel, serafines, querubines y el último que usted dio, ángeles. Ángeles, que ahí está el ángel de Jehová. Ay, ese es otro chichón, como diría usted. Oiga, yo cuando era niño, mi mamá, hace rato. Sí, mi mamá me decía el querubín Bonilla. Oh. Tenía cara de querubín. Para su mamita. Sí. Muy bien. Ahora, hablando ya de las características yatensi de estos ángeles. Usted dice que según la influencia babilónica tenían ángeles. ¿Qué otras características? ¿Por qué de repente el color? ¿Blanco? ¿O no tenían color? ¿No tenían sexo? Nada de eso. Bueno, todavía no había racismo tan fuerte como... Ahora, el tema de la jerarquía de los ángeles, eso se da más en el judaísmo tardío y en el cristianismo. ¿Cómo en el judaísmo tardío? Ya, en la literatura rabínica ya se habla de varios tipos de jerarquía de ángeles. Están los arcángeles, los serafines, los querubines, ángeles, dominaciones, potestades, que Pablo lo habla en sus cartas. Ya. Ahora, el tema del Nuevo Testamento habla sobre los ángeles, pero no lo desarrolló como lo desarrolló más el cristianismo posterior, en la época antigua. Con los santos padres, Yadesi, ya nacieron concepciones de ángeles en forma jerárquica y que los ángeles tenían ciertas ocupaciones. Un ejemplo, el famoso Ireneo de León, hacia el año 135-195, Ireneo creía que los ángeles eran reales y representaban ellos encargados de llevar los mensajes a los humanos. Y él entendía que había ángeles buenos, ángeles malos. Inclusive Orígenes también creía que había ángeles caídos directamente. Pero el que concibió jerarquía de ángeles, en cierto sentido, fueron los padres capadocios, como Gregorio de Niza, Gregorio de Nacianceno. Pero hay un padre de iglesia que nos vendió la idea de ángeles guardianes, custodio, que fue Jerónimo. Entre los siglos 4 y 5 dijo Jerónimo, hay ángeles custodio,
antes de que nazca un niño, ya Dios te asignó un ángel. Y ahí nació la tradición católica romana, el famoso ángel de la guarda. Ya. El ángel de la guarda es una concepción bastante típica en el catolicismo. Yo me acuerdo cuando yo era pequeño, mi mamá me enseñó a rezarle al ángel de mi guarda. Ángel de mi guarda, mi dulce compañía, no me desampares de noche ni de día. Entonces ya la concepción de los ángeles con oficios muy particulares se fue desglosando en la historia del cristianismo posterior. Ahora, cuando usted menciona a los capadocios, usted dice que ellos creían también en esa jerarquía. ¿Es la misma jerarquía que ya mencionamos, que está en el Antiguo Testamento? Sí, pero ellos inclusive desglosaron más, dividieron los cuatro subgrupos de arcángeles, más grupos de serafines, pero eso no está en el texto bíblico, ni antes, sino que ya es parte de la teología sistemática del cristianismo medieval sobre todo. Y en el caso del Nuevo Testamento, exclusivamente, ¿es la misma concepción que se tiene en el Antiguo Testamento? Por ejemplo, el ángel que se le presenta a María, por ejemplo, ¿es lo mismo? Sí, o sea, debe entenderse igual. Sí, se usa en el griego angelos. Y en el Nuevo Testamento se le da al ángel el papel de mensajero. Y eso es lo que están haciendo. Si usted revisa los episodios del Nuevo Testamento donde aparecen los ángeles, en todos los 27 libros, aparecen con un oficio de dar un mensaje. Ya. En el caso de María, Dios manda un ángel para que dé un mensaje, que María va a concebir un niño. Si usted revisa el Apocalipsis, cuando se abre un sello o se toca una trompeta, siempre hay ángeles anunciando. Correcto. Están los ángeles anunciando lo que se va a venir. Entonces, ellos siempre ocupaban el papel de mensajeros. En el caso que usted estaba mencionando de estos padres de la iglesia y que dicen que estos para ellos eran reales y que tenían sus características, que tenían absolutamente todo. ¿En algún momento, Yatensi, se desvirtuó el tema de los ángeles o no? ¿Siempre se mantuvo en el caso de los padres de la iglesia igual? Se mantuvo, sino que se profundizó más y se habló más de los ángeles, pero con la misma tarea de dar un mensaje. Inclusive hay un libro muy interesante que habla mucho de los ángeles. ¿Ya? El libro de Enoc, que lo cita Judas. Sí. En el libro de Enoc habla que cuando Dios mandó las tablas de la ley a Moisés, o dio la ley, lo mandó con ángeles. Habían puros ángeles como testigos de que la ley se estaba promulgando para el pueblo a través de Moisés. Entonces, siempre los ángeles son los símbolos de testimonio y también de la presencia o de la comunicación de un mensaje. Este ángel de la guarda, ¿de dónde surgió? O sea, la persona, el padre de la iglesia, usted entiende que es un padre de la iglesia quien lo menciona. Jerónimo, que fue el traductor de la Vulgata Latina. Correcto. ¿Él de dónde saca la idea o esta clasificación? Justo del concepto de querubín, porque sabemos que Jerónimo fue un traductor, fue el traductor de la Vulgata Latina que tradujo el griego, el hebreo, arameo al latín hacia los siglos 4 y 5. Entonces Jerónimo fue impactado por el oficio del famoso ángel custodio que se llamaba querubín. Ya. Y él le encantó la presencia del querubín en Génesis, capítulo 3, versículo 24, que cuando se cierra el Edén pone un custodio a cuidar el árbol de la vida. Y también es lo mismo en Ezequiel 10, cuando hay ángeles custodios llamados querubines que cuidan el templo, que cuidan el lugar santísimo, el arca del testimonio, etcétera, etcétera. Entonces él pensó que también va a haber ángeles custodios para cuidar el alma a la persona cuando están vivos. Entonces, por eso Jerónimo, en base al testimonio de Génesis y de Ezequiel, hizo una teología de los ángeles custodios, los ángeles guardianes que cuidan a un niño cuando nace y va a ser el que lo va a cuidar hasta la muerte. Y hay películas americanas, he visto películas americanas donde lleva esa misma tradición. Hay una película que hay un ángel que cuida a una persona que está en malos pasos y ayuda a que se convierta. Entonces, esa idea de ángeles custodios hasta todavía se ha visto en películas modernas. Yendo un poquito al Antiguo Testamento, Yatensi, hay una historia bíblica que dice que uno de los patriarcas hospedó ángeles sin saberlo, ¿cierto? ¿Cómo es eso? ¿Los ángeles pueden tomar figura humana? ¿Cómo se entiende esto? ¿Cómo se presentan ellos según esta historia? Bueno, ahí entra lo que se llama una doctrina o una corriente teológica, el antropomorfismo. Era tratar de concebir al mismo Dios como
con figura y con cualidades humanas. Un Dios que se pasea, un Dios que se arrepiente, un Dios que piensa, un Dios que anda, un Dios que ve. También concebían a los mensajeros celestiales como figuras que tenían pies, que tenían algo corpóreo. Ya. Pero la corporidad de estos ángeles, que no solamente se presentó en este texto, sino también en el caso de Sodoma y Gomorra, cuando fueron donde o sea, eran figuras con cuerpo humano, pero tampoco no eran cuerpo humano, eran celestiales. Pero el Antiguo Testamento no explica en qué consistía ese cuerpo. O sea, el texto lo menciona, que aparecieron 2 mensajeros y punto. Pero no dicen cómo era, no está claro. Ok. Ahora, la iglesia cristiana hoy en día, ¿cómo concibe el tema de los ángeles? Lo creemos, bueno, yo creo que la creencia en los ángeles de las iglesias nuestras es lo mismo como la Biblia lo cree. Ya. Son mensajeros de Dios que dan comunicados, visiones a ciertos humanos. Entonces los ángeles ocupan un lugar intermediario entre lo divino y lo humano. Son los mensajeros exclusivos para los humanos. Ya. Ese es el oficio de los ángeles desde las Escrituras. ¿Existen los ángeles? Es la pregunta de hoy. ¿Existen los ángeles? ¿Usted cree que existen los ángeles? Sí. ¿Ya? Hay una señora que se llama Angelita y un señor que se llama Ángel. No, ya dejando el chiste, yo sí creo. ¿Ya? Yo sí creo porque está en la Biblia. Todo lo que diga la Biblia, yo lo creo. Muy bien. ¿Usted también le cree la Biblia? Yo creo. Bueno, entonces creemos los ángeles. Creo, sí. De hecho, también creo, como le dije al principio, que un amigo puede ser un ángel. Sí. Un hermano en la fe. Como usted puede lo ser un citó. ángel correcto. Usted dijo, Francisco es mi ángel. Muy bien, mire usted, mi ángel asignado. Sí. Ay, Dios mío, aleluya, gloria a Dios. Amigos, ya estamos a la puerta de una boda. Amigos y amigas, queremos, antes de terminar nuestro programa, recordarles que ya estamos en el curso de libros deuterocanónicos en el programa de certificación en ciencias bíblicas con la profesora Santa González. Si tú estás interesadísimo en participar de este curso, por favor, escribe al número de WhatsApp que aparece en pantalla. Pero también queremos recordarles que Semisud tiene programas de maestrías. En este caso específicamente tiene un convenio con la Universidad Lee y es la maestría en estudios bíblicos y teológicos. Estamos todavía en inscripción, en matrícula y estás a tiempo de ser parte. ¿Yatensi, algo que decir sobre este programa de maestría? Bueno, el Semisud siempre sigue bendiciendo a la humanidad con programas pertinentes, bien acreditados, para que estudien las cosas de Dios. Las cosas de Dios son importantes. Esta pandemia ya de ese me enseñó a aferrarme a las cosas divinas, porque este virus me hizo acordarme de algo, que soy mortal y en cualquier momento Así mismo me voy. Entonces nos toca estudiar las cosas de Dios, porque eso es lo que en el fondo nos da sentido. Muy bien, amigos y amigas, gracias por habernos acompañado en este programa y les esperamos el próximo martes. Bendiciones. Bendiciones.